Hola de nuevo, mi nombre es Rodrigo Garza y les doy la bienvenida al curso de introducción al estudio de los sistemas costeros. Esta es la unidad 5, el segundo tema, y este tema se llama escalas temporales y el dinamismo de las zonas costeras. Eh, Como vimos en el tema pasado, las zonas costeras son la interfase entre la tierra y el mar, ¿no? En donde ambos son influenciados por las cosas que suceden en conjunto. Es decir, lo que sucede en la tierra repercute en lo que sucede en el mar, y lo que sucede en el mar afecta a lo que sucede en tierra a través de los fenómenos meteorológicos, las escorrentías de agua, etcétera. Eh, ¿Qué es esto del dinamismo? El dinamismo tiene que ver con la manera en la que las cosas cambian, ¿ok? Y las cosas cambian a través del tiempo. Y por eso vamos a hacer esta revisión de las escalas temporales y el dinamismo de las zonas costeras. Y para eso tenemos dos puntos de vista. El punto de vista de los procesos humanos, ¿no?, que suceden en esas escalas temporales, y el de los procesos costeros que suceden también en esas escalas temporales. En primer lugar tenemos la escala de los milenios, miles de años. En términos de procesos humanos, realmente la única cosa que puede suceder en esta gran cantidad de tiempo es el surgimiento y caída de civilizaciones enteras. Y en términos de procesos costeros, puede ser la respuesta del nivel del mar a glaciaciones y calentamiento global. Es decir, en los ciclos de glaciación y calentamiento del planeta, el nivel medio del mar aumenta o disminuye dependiendo de la cantidad de hielo que haya en el planeta. En la escala de siglos, tenemos en los procesos humanos el establecimiento de asentamientos humanos y de industrias. En esta foto tenemos como ejemplo Monterey Bay en California, en donde se desarrolló un pueblo muy próspero cuya industria estaba basada en la pesquería de las sardinas y en las plantas enlatadoras de estas sardinas. Y durante buena parte del siglo XVIII del siglo XIX y el siglo XX, estas enlatadoras de sardinas pues fueron la fuente de la prosperidad de este pueblito. Pero cuando estas pesquerías de sardinas colapsaron, en parte por el cambio climático global, pero en mucha mayor parte por la sobrepesca, pues esta bonanza económica pues se detuvo, y ahora Monterey Bay, aparte del acuario, tiene este tipo de museos, ¿no? De lo que fue en su entonces el esplendor de la industria de enlatado de sardinas. Los procesos costeros a escalas de siglos tienen que ver con la formación y erosión, por ejemplo, de estructuras geológicas como las islas de barrera. Una isla de barrera es una isla que se forma paralela al continente por la acumulación de sedimentos, en este caso de arena, transportada por las corrientes marinas y el oleaje. No, este es un ejemplo de Isla Holbox en el norte de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, que es una barra de arena acumulada por el transporte de la corriente de Yucatán. Pasando a la escala de décadas, tenemos que en los procesos humanos los ejemplos son los impactos de crecimiento poblacional y desarrollo urbano. Por ejemplo, aquí tenemos una foto aérea de 1970 de Punta Cancún, también en Quintana Roo, península Yucatán, y pueden ver cómo no había absolutamente nada más que las formaciones geológicas y la vegetación costera sin ninguna modificación. Para 2012 ya teníamos toda la zona hotelera desarrollada, ¿no? Y el ambiente completamente cambiado.
Ejemplos de procesos costeros en escalas de décadas son la formación y pérdida de hábitats. En este caso tenemos el ejemplo de Craigford Reef en Florida, en los Estados Unidos. En 1975 van a ver la foto del arrecife completamente vivo y funcional, y luego en 2014 del arrecife completamente destruido y muerto. Y podemos ver, ¿no? 2014, todo el arrecife destruido, 1975 cómo era en ese entonces, ¿no? Y esta pérdida de ese hábitat se tuvo en una escala de algunas décadas. Ahora, este es otro ejemplo de formación y pérdida de hábitats. Tenemos lugares en donde los bosques de manglares se pierden por alguna situación y existen esfuerzos de restauración, los cuales plantan nuevas plántulas, reforestan el área, y al cabo de algunas décadas se puede regresar a esa comunidad clímax que había inicialmente antes de la pérdida de ese hábitat. Ahora, para la escala de años. La escala de años en los procesos humanos tiene que ver un poco con los impactos de ingeniería costera y obviamente la contaminación. Nosotros siempre contaminamos en todas las escalas de tiempo. Esta pequeña animación muestra en términos de años cómo ha ido modificándose esta parte del puerto de abrigo de Cizal en Yucatán, ¿no? Donde está la UNAM. Esta es una estructura artificial, las escolleras del puerto de abrigo, las cuales permitieron que se acumulara toda esta franja de arena, ¿no? Esto fue en la escala de décadas, ¿no? Pero estas partes de aquí son las que se modifican anualmente por el transporte de sedimentos. Vamos a poner una vez más este video para que se fijen en estas partes cómo van cambiando. Aquí no están, aquí se empieza a formar un poquito, ¿no? Aquí aparece, se modifica, y aquí aparece esta otra. Y los procesos costeros, en términos de años, ¿no? Es este transporte costero, la creación y erosión de islas de barrera, que esto es más o menos un ejemplo de lo que sucede. En este ejemplo, pues fue por estas estructuras construidas por el hombre, ¿no? Pero en términos generales eso es lo que pasa en situaciones en donde no hay modificaciones humanas, ¿no? Y esto pasa naturalmente. En términos de meses, en los procesos humanos tenemos los impactos de turismo y contaminación. Por ejemplo, esta es una foto de Progreso en el verano y en Semana Santa. Vean cuánta gente hay, Progreso en Yucatán. Y este es el mismo lugar, Progreso en el estado de Yucatán, pero en los meses en los que no son vacaciones. Entonces podemos ver la diferencia, ¿no? Entre los meses y la contaminación que se genera en ese lugar, ¿no? Los procesos costeros a escalas de meses pueden tener que ver con la variación de las temporadas climáticas, ¿no? Y los cambios en perfiles de playas debido a los cambios en los regímenes de oleaje asociados a estas temporadas climáticas. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo se pueden erosionar estos perfiles de playa, que generalmente deberían ser una rampa suave e inclinada hacia el mar, ¿no? Y aquí tenemos este tipo de escalones por este cambio en los regímenes de oleaje. En las escalas semanales, los procesos humanos tienen que ver con protección costera de emergencia, turismo y contaminación. Por ejemplo, estos son unas barreras que se colocaron para la contención del sargazo en Quintana Roo. Esta es una foto de un dique que se construyó de emergencia para evitar inundaciones, ¿no? En términos de procesos costeros a escalas semanales, tenemos las mareas vivas y muertas, ¿no? Que son producto de la rotación de la Tierra y la rotación de la Luna alrededor del planeta, ¿no? Y su posición relativa al Sol, ¿no? El ciclo lunar de las mareas. Y en procesos
a escalas de días, ¿no? En términos de procesos humanos, tenemos la protección contra inundaciones, por ejemplo, cuando se acercan huracanes, ¿no? Y en términos de procesos costeros en escalas de días, tenemos las mareas de tormenta, ¿no? Que surgen, se eleva mucho el nivel del mar por estos fenómenos meteorológicos, y cuando suceden estos fenómenos meteorológicos puede haber rupturas en estas islas de barrera, ¿no? Como esta formación de esta boca que está muy cerca de Sisal, se llama la Boca de la Carbonera, en donde el huracán Gilberto en 1988, si no estoy equivocado, pasó por aquí y hizo quebrado en la barrera, ¿no? Y entonces se comunicó el mar con la laguna costera de aquí adentro. En términos de escalas de horas, en procesos humanos tenemos las escorrentías, que pueden ser escorrentías naturales como los ríos, ¿no? Y las escorrentías de aguas negras a través de los drenajes, ¿no? Y por ejemplo la evacuación de la población cuando se acercan fenómenos meteorológicos como tormentas u huracanes muy fuertes, ¿no? En términos de procesos costeros en escalas de horas, tenemos el ciclo diario de las mareas, la marea alta y la marea baja. Este es el mismo lugar y pueden ver cómo cambia el nivel de agua en esta zona. En Yucatán tenemos unos rangos de marea que se llaman microrangos, es decir, son muy pocos los centímetros que varía entre la marea alta y la marea baja, ¿no? En estas zonas son rangos un poco más amplios. También tenemos los vientos y oleajes asociados a tormentas en estas escalas de horas, ¿no? Y aquí podemos ver cómo cambia en muy poco tiempo el estado del tiempo en la costa cuando se acercan estos fenómenos meteorológicos. Y en las escalas de minutos y segundos tenemos en procesos humanos pues la cochinada de la gente, ¿no? Toda la gente tirando basura realmente. Y en procesos costeros tenemos el oleaje, las corrientes y los transportes de sedimentos. Esta es una imagen, ¿no? que representa más o menos eso. En segundos vemos cómo se pueden transportar todos los granitos de arena, ¿no? Para formar nuevas playas a través del transporte costero, ¿no? Se pueden erosionar playas también a través de ese transporte costero. Y esto es a lo que nos referimos con el dinamismo de las zonas costeras a diferentes escalas temporales. Muchas gracias por ver este video. Acuérdense, suscríbanse a este canal, píquenle a la campanita, denme su like y nos vemos el próximo tema. Muchas gracias.